Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor, estas tres lecturas importantes de cada domingo que el Señor nos propone a través de la iglesia, y así nosotros entonces vamos reflexionando, queridos hermanos, queridos amigos, lo que pedagógicamente vamos caminando. Estamos en el 25º domingo del tiempo ordinario. Y en mi país te imaginas, ¿verdad? O sea, 34 son los domingos, ¿verdad? Y después tenemos ya la celebración de nuestra resurrección. Es decir, celebrar a Cristo Rey significa ñanguaje, alleva pe, juame. Allí al fondo hemos entonces llegado después de pisar el acelerador, después de hacer una vida de empeño, una vida que nos lleva hacia la santidad. Es celebrar nuestra propia santidad, queridos hermanos. Entonces ya es llana a ver cómo estamos con los peldaños, qué tal si estamos subiendo, si estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Recordemos que el camino de la fe, de la escucha de la palabra, siempre la palabra de Dios es para llevarnos a la acción. No funciona, como decíamos el domingo anterior, según Santiago, la fe sin obras. Yo, dice, te mostraré mi fe por medio de mis obras. En la medida en que nosotros vivimos profundamente esta fe, nos adherimos totalmente al Señor, ¿verdad? Tomamos la cruz del Señor y lo seguimos, vivimos lo que Él nos va proponiendo. Entonces, les propongo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, seguir viviendo y pedir esta gracia especialmente al Señor. Hoy, en este 25º domingo del tiempo ordinario, leemos la primera lectura del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 2, el versículo 12, luego del 17 al 20. Se dijeron los impíos: acechemos al justo que nos resulta incómodo.
se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta es la primera lectura del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría siempre nos hace entender, queridos hermanos, la propuesta, como dice ya el mismo nombre, del camino que nos lleva hacia Dios. Pero aquí entonces es el impío, es decir, el malvado, el que está hablando, el que se siente tocado, ¿verdad? San Lucas también nos habla en el capítulo 4. Ustedes miren después, ¿verdad? Cuando habla de la presencia de un Jesús que viene y ellos se dan cuenta que Jesús comienza a liberar, entra, dice, a la sinagoga, se encuentra con un endemoniado y el endemoniado que comienza a gritar, ¿verdad? Y dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Acaso vienes a destruirnos? Bueno, ¿verdad? Pero estamos leyendo desde el libro de la sabiduría con un lenguaje mucho más sapiencial. Aquí se nos presenta en este libro de la sabiduría. Pero está hablando contra el justo, el impío, el malvado, el daimón, el endemoniado, digamos nosotros. Tenemos que entender lo que significa endemoniado. El daimón quiere decir, como decía Jesús en el Evangelio, hace poco, ¿verdad? En el 21º domingo del tiempo ordinario nos hablaba de que el daimón, es decir, las malas intenciones salen desde adentro. No son las cosas de afuera los que a nosotros nos vuelven impuros, decía el Evangelio de San Marcos, sino que aquello que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 5 nos habla muy bien también de esto, ¿verdad? Y te va mostrando y te va señalando. Hay muchas personas, ¿verdad?, que lastimosamente se dejan llevar en este sentido y pensando que todo viene desde afuera. Eso es Pilato que se lava las manos. Es decir, ¿verdad?, no, pe demonio voy, no, pe diablo voy, pe satana voy, entonces endemoniado. Entonces le culpamos, ¿verdad? Como Adán. Es esa mujer que está ahí, esa es la demonia, pego la demonia. Ande, no, hace, se haga en ese buenomi. Sienda ya pues bebé. No, de yapu, porque somos nosotros quienes elucubramos o nosotros quienes aceptamos que el mal penetre o actúe en nosotros. Somos nosotros. Entonces, el que se vuelve inconsciente es porque justamente algo no está haciendo bien o algo está fallando en su propia vida. Pero atención, eso también nos puede venir en una forma, como se dice, entre comillas, desprevenida, ¿verdad? Pero eso es porque nosotros no hicimos nuestro camino. Y claro, si vos te metiste hoy en esto, después se te va agrandando, es como una mancha de aceite, ¿verdad?, que se va agrandando, y llega un momento en el cual donde acaba y maoía lleva. Y justamente porque vos no estás encontrando lo esencial y lo fundamental para tu vida. Entonces, haces que eso entre. Bueno, aquí el impío es ese malvado. Entonces, él sabe bien y se da cuenta lo que está diciendo y lo que está haciendo contra el justo. Y el justo le molesta. ¿Qué vienes a hacer en medio de nosotros?, le dice, ¿verdad?, a Jesús de Nazaret. Y ellos también dicen, este justo que está aquí frente a nosotros nos reprende nuestra educación. Declara que conoce a Dios y sea el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas.
y solo verlo da grima. ¿Se dan cuenta? Hay muchas personas, ¿verdad?, que ahora están con esos movimientos, que aceptan la muerte, aceptan el aborto, que aceptan, no sé, todo. Quieren cambiar hasta el vocabulario, ¿verdad? No, hombre, hay de todo. Y ellos son los que después se lanzan, ¿verdad? Se lanzan contra justamente los principios y los valores de la humanidad, o sea, de la misma naturaleza del hombre, ¿entienden? De la misma humanidad. Y entonces buscan culpar, le busca la iglesia, le busca tal movimiento, le gusta esto, le buscan esto. Porque, espera, doña Yacuaína, que por dentro, pego la daimón, ¿se dan cuenta? Pego la daimón. Y entonces, la palabra de Dios es tan sencilla y tan clara. Entonces, 2 más 2, 4. Pechacoína, la palabra de Dios es 2 más 2, 4. Porque todo pues, es armonía y toda la creación de Dios está tan bien hecha, ¿verdad? Y entonces es cuestión de reflexionar, sentarse, calcular, y ya la gente lleva. El asunto es que realmente la palabra de Dios, como decía Spronsato, un gran autor español, Evangelios molestos, se llamaba su libro, ¿verdad? Ya leemía, Evangelios molestos, porque nos hace entender verdaderamente que la presencia de Dios, la presencia del justo, muchas veces nos molesta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Durante la rueda de prensa en el avión de regreso a Roma, Francisco dijo que prometió al presidente de Hungría visitar el país con más detenimiento. También reflexionó sobre las tensiones dentro de la Unión Europea. Hungría, de hecho, mantiene un pulso con ella por cuestiones como la ideología de género. Cercare le radici dell'Europa e portarle avanti, no? E credo che tutti i paesi devono andare avanti. È vero che alcuni interessi forse non europei, cercano di usare la Unione Europea per le colonizzazioni ideologiche e questo non va, ¿no? De hecho, el Papa entró en el detalle y explicó qué piensa sobre la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Stato chiaro su questo, no? Il matrimonio è un sacramento. Matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti, così come il Signore lo ha istituito, no? Queste sono leggi che cercano di aiutare la situazione di tanta gente, no? Di orientazione sessuale diversa. E questo è importante, che si aiuti la gente questa, ma senza imponere cose che per la sua natura nella Chiesa non vanno. Ma se loro vogliono portare la vita insieme, una coppia omosessuale, gli stati hanno possibilità di civilmente di sostenerli, di darle sicurezza di eredità, di salute, ¿no? El viaje estuvo muy marcado por la pandemia y volvió a salir la cuestión de las vacunas. En Eslovaquia permitieron participar en los grandes eventos a poca gente que no estuviera vacunada y preguntaron a Francisco si eso no era una discriminación. Tante argomentazioni che hanno creato questa divisione, no? Anche nel collegio cardenalizio ci sono alcuni negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato col virus, no? Ma ironia della vita. El Papa también aclaró su encuentro con las autoridades de Hungría. Explicó que en la reunión la voz cantante no la llevó el primer ministro Viktor Orbán, sino su presidente, y que primero hablaron de ecología. Luego Francisco preguntó sobre medidas para impulsar la natalidad, el tema que le interesaba. Su immigrazione niente, non si è parlato. E poi siamo tornati sull'ecologia pure. Sì, la famiglia nel senso di questo che io domandavo, no? E si vede che c'è tanta gente giovane, no? E tanti bambini, ma anche in Slovacchia. Io sono rimasto stupito. Se habló mucho sobre líderes políticos. También preguntaron qué opina sobre la polémica de si dar o no la comunión al presidente Biden. Per me
non vorrei particolarizzare perché lei parla degli Stati Uniti perché non conosco bene i dettagli, do il principio, no? E lei mi può dire, ma se lei è vicino, è tenero, è compassionevole con una persona, le darebbe la comunione? Questa è un'ipotesi, no? Sì, pastore, e il pastore sa cosa deve fare in ogni momento, ma come pastore, ma se esce di questa pastoralità della Chiesa, inmediatamente diventa un politico. Al terminar, el Papa quiso tener un detalle con uno de los periodistas presentes en el vuelo papal y le regaló este elogio. Si diceva che questa giornalista è a disposizione le 24 ore per il lavoro, che sempre lascia passare gli altri prima, lei dietro, e che sempre dà la parola agli altri e lei cita. Bello di un giornalista che dicano questo. E questo lo dice Manuel Beltrán sulla nostra Eva Fernández. Grazie. Eva Fernández es la corresponsal de la Radio COPE que llevó el peso de las gestiones de la entrevista que hizo su radio El Pontífice a principios de septiembre. Al Papa se le vio en plena forma a pesar de la intensidad del viaje. El primer día partió a las 6 de la mañana, presidió una misa multitudinaria, dio varios discursos y pasó por 2 países. Físicamente solo dio muestras de cansancio en uno de los primeros días, cuando bromeó diciendo que daba el discurso sentado porque ya no era un joven de 15 años. De hecho, en diciembre cumplirá 85. Delle sue divergenze. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y estamos ahora en este momento para reflexionar sobre esta segunda propuesta de la palabra de Dios en este 25 domingo, ¿verdad? Ya del tiempo ordinario. Leemos desde la carta que escribe Santiago. Como siempre le leemos a Santiago, al apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 3
versículo 16 y que llega hasta el capítulo 4, versículo 3. Queridos hermanos, donde hay envidia y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en su cuerpo? Codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo y no pueden alcanzarlo, así que luchan y pelean. No tienen porque no lo piden. Piden y no reciben porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta de Santiago, este es el primer obispo de Jerusalén. Entonces, como obispo, episcopus, ¿verdad? El que mira desde arriba. Es tan interesante, ¿verdad? Obispo. Es entonces el que tiene que controlar y ayudar verdaderamente a que la comunidad pueda vivir, pero tiene que controlar todo, ¿verdad? Es decir, tiene que encaminar a la comunidad para que todos cumplan su misión y su función, ¿verdad? No puede encerrarse. El obispo jamás tendría que encerrarse, ¿verdad?, en un palacio episcopal o no sé dónde. Como dice ahora el Papa Francisco, hay que hacer una iglesia en salida. Los obispos tendrían que poner, como en aquel tiempo, ¿verdad?, ponían los reyes a la puerta de la ciudad, dice, porque ahí pasaba todo el pueblo. Y entonces desde ahí les daba la justicia. Y por ahí te vean. Tendría que haber por ahí entre nosotros alguno, ¿verdad?, de estos que se pone verdaderamente, no, ni en una oficina ahí encerrado, Pepe hoy, en el patio, en el salón, no sé dónde, ¿verdad?, donde exista esa relación con el pueblo, con la gente. Y después, como dice el Papa Francisco, hay que salir, hay que misionar. Tenemos que ahora movernos más que nunca, ¿verdad? Entonces, la oveja perdida que nos está esperando. Entonces, la comunidad cristiana que verdaderamente tiene que moverse y animarse también con ese caminar de su propio obispo, del episcopo. Bueno, y Santiago justamente hoy nos está diciendo, va ir en la pende apetepe, ¿verdad? Hay envidias y peleas, porque esto lo único que genera es desorden. Da pelleja cuaibio, lo que produce el desorden y las peleas. Y entonces son las envidias y estas cosas, ¿verdad? Mucho desorden produce. Y cuando comienza uno, ¿verdad?, entonces va el otro. Ustedes saben que Hammurabi había hecho una ley, esa famosa ley que nosotros hasta ahora recordamos porque quedó impregnado en el Antiguo Testamento y luego también a través del Evangelio, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Esa ya fue una forma, ¿verdad?, de ordenar un poco una situación que surgía justamente por las peleas y por las envidias, ¿verdad?, o los problemas entre los clanes, entre las familias, entre los pueblos. Porque entonces, si alguien le mataba, por ejemplo, a alguien de mi gente, entonces, ¿qué hacía? Yo montaba en cólera, la ira, ponía todo mi ejército y me iba contra ese pueblo y les mataba a todos. Era un genocidio, ¿verdad? Y entonces Hammurabi dice, no, pero esto es lo único que está, estas peleas, estas envidias, estas luchas, lo único que hace es crear cada vez más desorden dentro de la humanidad. Y entonces pone leyes, y estas son las leyes humanas, muy interesante, un segundo paso, ¿verdad?, ante lo primitivo, ¿verdad?, esa reacción primitiva del hombre que sale de adentro, la ira, el enojo, y que produce muerte, peleas, divisiones, como nos dice hoy Santiago, ¿verdad? Dice, ojo por ojo, diente por diente. No, hay que ser equitativo. Si sucedió eso, solo eso. Si mató a uno de uno belega tú la yuca, imagínate. Ya es un adelanto. No es que yo me voy y extermino a todos por culpa de uno o lo que sea, ¿verdad? No.
Dice, ojo por ojo, diente por diente. Y él sigue más. Yo estoy diciendo lo que nosotros escuchamos en el Evangelio, diente por diente, ¿verdad? Él dice mano por mano, brazo por brazo, codo por codo, pierna por pierna, pie por pie, etcétera, etcétera. Y así va diciendo. Entonces, ¿cómo que es una justicia, entre comillas, retributiva? Tiene que ser lo mismo. Más de eso no se puede porque ya estás causando injusticia. Bueno, sin embargo, evidentemente, aquí Santiago nos dice que la justicia de Dios es la que viene de arriba. Y esta justicia es pura, es amante de la paz. Es decir, que buscamos la serenidad, buscamos la paz entre nosotros. Es comprensiva, es dócil, es llena de misericordia y de buenas obras. Queridos hermanos, aquí entonces estamos de nuevo. Estamos comenzando, ¿verdad?, a limar las asperezas. Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención y que algunas veces es como que nosotros, sobre todo del aspecto, ¿verdad?, humano nuestro, en nuestra reflexión, no siempre escuchamos tanto lo que nos dice la palabra de Dios. Desde un psicólogo muy famoso, ¿verdad?, en Italia, yo justamente escuché, ¿verdad?, eso que decía que la religión de por sí, como te está llamando, fíjense, y esto es interesante, te llama a ¿qué? A la serenidad, a la paz, a la comprensión, a la docilidad, a la misericordia, a las buenas obras. Él decía lo siguiente, la religión lo que hace es aquietar y adulzar, endulzar, ¿verdad?, endulzar el corazón del hombre, el corazón del hombre. Y dice, según la psicología, él por lo menos en su pensamiento decía, y me llamó la atención, ¿verdad? Dice, ¿por qué el hombre, muchas veces el varón, no las mujeres? Porque las mujeres de por sí, por su constitución psicológica, son mucho más en este aspecto, más, ¿verdad?, amantes de la paz, comprensivas, dóciles, de cierta manera. O sea, están más dispuestas y abiertas. Como característica, estamos hablando de la psicología, ¿verdad? Sin embargo, el hombre, por característica, decía este psicólogo, es agresivo, porque es el que defiende, ¿verdad? Es el que tiene que luchar, el que tiene que defender a la prole, el que tiene que defender a los hijos. Entonces, es el rey león, por decir así, el agresivo. Bueno, sin embargo, la mujer de por sí es más bien la conservadora, la que cuida la dulzura, la hermosura, la bondad, etc. Bueno, interesante dentro de nuestra misma naturaleza. Y él miraba y leía desde el aspecto psicológico, ¿verdad? ¿Y por qué decía muchas veces al hombre, a nosotros los varones, no nos gusta tanto o no nos atrae, dice la religión? Porque nos quita de cierta manera nuestra agresividad, decía él. Porque justamente se dan cuenta, la propuesta para que exista paz, para que exista esa concordia, para que no haya desorden, nos llama, dice, a amar la paz, a ser comprensivos, a ser dóciles, a ser tiernos, llenos de misericordia, de buenas obras, constantes, sinceros. Los que procuran la paz están sembrando la paz. Y su fruto es la justicia. Y entonces, por eso algunas veces nos cuesta tanto. Pero hoy esta palabra de Dios nos vuelve a insistir. Si queremos verdaderamente, entre comillas, ese cielo donde no exista esa agresividad, donde no exista esa maldad, donde exista la concordia y donde exista el orden, queridos hermanos, tenemos que dejarnos tocar entonces por la fuerza y el Espíritu de Dios. Haupeamante entonces que tú te lleva ome eñande beñande ñe conte mía peñandero gapu penguara peñandene tamenguara. Es decir, ser afables, sinceros, abiertos, generosos y buscar el orden. Y como termina aquí justamente Santiago diciendo, esto es lo que lleva a la justicia. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Queridos amigos, ñande yarañe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe.
por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo reflexionando en este 25º domingo del tiempo ordinario. Y ahora entonces vamos a la reflexión de este evangelio del día de hoy, lo que nos propone hoy la iglesia en este camino de fe, queridos hermanos. Nuestro GPS es siempre Cristo Rey. Cristo Rey significa que nosotros reinamos, es decir, nosotros llegamos a la soberanía sobre nuestra propia vida, es decir, llegamos a nuestra resurrección. Entonces ya esa marambate cobajina peñandere cobe y ella popona vagina peñande yara yerurea ñande ella dije sape a vagina ayaguata pona vagina si yo que fuera qué lindo que es esto cuando entendemos y cuando sabemos lo que el Señor nos está diciendo. En la medida en que nosotros lo entendemos, ciertamente que en la medida en que nos sensibilizamos, se dice peñan de acá lleva ñande goya hoy shemo pinimbai hapeaco dice na peñan de yara ma esa pa opocoñan de lleva a peñan de yara oñandu lleva oñandu peñan de pa ñande ya poponase ha upeñan de cobewi te cobe prahu te cobe pona y ofrecer lo mejor de nosotros, ¿verdad?, a los demás. Bueno, hoy leemos del Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 9 del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús
y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa le preguntaron de qué discutían por el camino. Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo: el que toma a un niño como a este en mi nombre, me toma a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa lectura, queridos hermanos. Aquí entonces de nuevo estamos hablando, ¿verdad? Dar pasos más importantes. Aquí la palabra sería anonadarse. ¿Ve? El Hijo del Hombre va a ser entregado, dice. Quien quiera ser el primero sea el servidor de todos. En otra oportunidad ya hemos hablado de esta palabra, del abad en hebreo. El abad, el Ain, Bed y Dalet, ¿verdad? Abad. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir hacerse servidor, hacerse servidor. El cristiano es el que está disponible, sino que el cristiano es aquel que sabe escuchar, que sabe dialogar. Hoy en algunos la entonces ya es como decir, ¿qué es lo que me vas a decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me vas a preguntar? ¿Qué es lo que me vas a pedir? Entonces, lleva. Y entonces, esta es la realidad nuestra, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, estamos en esta situación, ¿verdad? Esta es la situación, lastimosamente, que vivimos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dar pasos, ¿verdad? Nosotros tenemos que vencer estas situaciones, no nos podemos quedar, ¿verdad? Pensando que esta es la situación, ¿verdad? Desde la que nosotros tenemos que llevar adelante nuestra vida cristiana. No. Esta no es la propuesta. La propuesta, ya sabemos, es entonces, y aquí en el Evangelio de hoy nos dice muy bien, entonces es aquella de ser abiertos, de ser sencillos. Y por eso, cuando ellos venían discutiendo, dice, por el camino, porque Jesús les pregunta al llegar a la casa de qué estaban discutiendo por el camino. Y entonces ellos le responden verdaderamente quién era el más importante. O sea, ellos se callan, ellos no dicen nada. Porque Jesús les pregunta, ¿verdad? Y entre ellos entonces se nota que entre los discípulos, ¿verdad? Se van entre chistes y de veras, ¿verdad? Bueno, a ver, Jesús va a ser el rey, ¿verdad? Jesús es el Mesías. Y entonces decía, bueno, a ver, ¿quién va a estar ahí al lado de Jesús? ¿Quién va a ser su ministro? ¿Quién va a ser el más importante, verdad? O sea, hay que entender pues, el contexto histórico. Entonces, como que buscamos los títulos, los puestitos. Y lastimosamente, nosotros justamente aquí, todo lo que son los títulos y los puestitos, normalmente, como siempre, se nota que esto ya era un problema bien arcaico del hombre, desde que es hombre. La reyupila poder pelar y mi pepe ereco y mi pete título mi hapean de enguara ya es lo máximo. Ere punusema entero etea akaari. Y entonces ya te crees ahí la gente, ya te crees. Entonces pensás que sos más. La neija güere upebe lleva. O si no, ahora sí que no es luego tanto el creerte. Tomamos ese lugar que es servicio y hacernos esclavos para los demás, tomamos como un lugar para enriquecernos.
para robar, para adueñarnos de las cosas que no nos pertenecen. Y entonces tenemos que ser conscientes y saber. Entonces, por eso que Jesús aquí cae directamente. Primero les lleva, dice, a la casa. Esto también tiene un sentido teológico profundo, porque dice, Jesús se enteró, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Porque cuando entran a la casa, una vez en casa les preguntó. Una vez que están en la casa, Jesús les pregunta. Esto también tiene un sentido teológico, ¿verdad? No es que simplemente dice, se fueron y entraron a la casa. ¿Y por qué no dijo, oh, pues está ahí mango hueve, trabajó, pues está ahí era hueve, allí bajo ñemón que está ahí mismo, quien volvés y cuál la joda. Sin embargo, entrar a la casa, ¿saben cuál es el significado de la casa? Del oikos, ¿verdad? Del hogar, significa tu interior. Entrar en tu casa quiere decir entrar en tu propia vida. Y que pende a tu ume, y que pende ñeame, y que entonces pendere coebe. Date cuenta. Y ahí es donde Jesús te tira ahora, yo diría te tira el dardo, ¿verdad? Porque te tira lo elemental y lo fundamental. Ustedes estaban discutiendo de quién es. Erumi se ve mitad. A ver, miren, ¿cuál es la característica de este niño? Este niño y no puede mantenerte en una casa, no puede mantenerte en una familia. Es la sencillez en persona. Depende. Este niño depende en todo de todos. Y entonces, ante esta situación, nosotros tenemos que ser capaces también de comprender que nuestra vida es siempre así. A pesar que nos vamos desarrollando y vamos asumiendo responsabilidades, pero no nos olvidemos de nuestra condición de mortalidad, de jaguar aireí, en otras palabras. Nosotros vamos asumiendo responsabilidades, pero nuestra condición no cambia, queridos hermanos. La responsabilidad se asume siempre dentro de tu condición limitada. Siempre somos limitados. Yo puedo ser un obispo, un cardenal, un papa, pero no por eso dejo de ser yo. ¿Entienden? Con mis limitaciones, con mis características, con mis pecados. Y entonces, pero hay alguno que le da un carguito ahí arriba. Ella se pone luego por encima de todo, ¿verdad? Piensa que. No olvidar tu condición de donde nosotros salimos, ¿verdad? Recuerda que tu condición, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. El servicio entonces implica, queridos hermanos, una disponibilidad total al otro, ¿pero por qué? Y porque me reconozco en ti. Yo conozco, ¿verdad?, mi propia condición. Y esa condición mía entonces es la que yo asumo, ¿verdad? Y es entonces la que nosotros tenemos que procurar vivir siempre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y en este domingo estamos reflexionando la palabra de Dios, 25º, y ahora llegamos a esta parte que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Respondemos las preguntas que ustedes envían. Son lindas preguntas, evidentemente es muy difícil responder a todas, pero en fin, pero sigan enviando porque también a nosotros y a mí personalmente me enriquece en cuanto que existen preguntas. Si nosotros nos preguntamos, Peña Ponanduros, y no quiere decir que tenemos un interés en saber algo más. Algunas veces es difícil, ¿verdad? Porque aquí apenas podemos responder una preguntita y así teológicamente y lo más profundo, o por lo menos en cierto aspecto, lo estamos haciendo. Ciertamente que podríamos más y más, ¿verdad? Pero no tenemos todo el tiempo necesario para esto. Pero en fin, hacemos lo que podemos, ustedes sigan enviando, eso me enriquece para saber un poco hacia dónde caminan los intereses y las preguntas de ustedes. Hoy queremos hablar justamente sobre eso del abad, porque en varias oportunidades yo dije esta palabra abad, que quiere decir esclavo. Esa es la traducción que nosotros le damos, el esclavo. Otros también traducen como siervo, ¿verdad? Hágase en mí. Según tú has dicho, yo soy la sierva del Señor, dice María, abad. Yo soy la esclava, dicen otros también. O sea, hay muchas traducciones. Y bueno, es interesante. Lo importante es que ahora nosotros entendamos cualquiera de estas palabras con sus acepciones, lo que verdaderamente está queriendo significar en ese hebreo puro, ¿verdad? Que nos está transmitiendo aquí la Biblia. La esclavitud nosotros entendemos, ¿verdad? Que es algo que siempre ha sido practicada. Esta realidad de la esclavitud ha sido siempre practicada dentro de la religión, ¿verdad? De Israel. O mejor dicho, dentro de la cultura, digamos así directamente, porque después nosotros podemos mirarlo y mirar el aspecto religioso, lo que significa ser el esclavo. Entonces, normalmente eran los extranjeros, prisioneros de guerra, reducidos a esclavitud, según la costumbre en general también en la antigüedad. No simplemente en Israel, pero Israel también después lo va a tomar. Los esclavos comprados también a los mercaderes que se dedicaban a este tráfico de esclavos. También a hebreos se vendían como esclavos ellos mismos, porque tenían que pagar alguna cuenta, etc. Sin embargo, la esclavitud no alcanzó nunca la amplitud ni la forma conocidas en la antigüedad clásica. Es decir, en Israel llevaba la marca de su doble experiencia inicial. Su aflicción en el país de la servidumbre, por una parte. Entonces fuimos esclavos, dice, ¿verdad? En Egipto. Entonces esto también es interesante. Y en esta historia, sobre todo, y lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? De esta historia, que es una liberación de la esclavitud. Por eso que es una historia maravillosa. Es un Dios, ¿verdad? Que actúa. La aflicción en el país de la servidumbre y la maravillosa historia de la liberación. De ahí, por una gran parte, su manera particular de concebir el problema social de la esclavitud. Y por otra parte, la reflexión religiosa suscitada por esta realidad. Ahí está. Entonces, se dan cuenta que la formación es una formación integral.
Ticatuiña de la ñamaña ya ella, como muchas veces la gente quiere separar, parece, la religión de la vida política, de la vida social. Entonces es como que yo hago una vida, esto se llama dicotomía, dividir en dos partes. No, nuestra vida no puede dividirse. Si yo soy sacerdote aquí, soy allá, soy en una fiesta, soy en una misa, soy en una iglesia, confesando. Y si me voy de paseo, y si me voy, no sé, ¿entienden? Entonces, esto es lo esencial que tengamos en cuenta. No puede existir una dicotomía en este aspecto, sino que hacer un camino donde nosotros podamos entender, concebir que este problema tiene que ser asumido, pero de una manera integral del hombre. El hombre entonces no puede ser dividido. Entonces por eso es que después el aspecto de la esclavitud también tiene su influencia en el aspecto religioso. Y por eso el Deuteronomio después poco a poco se comienza, porque la religión lo que tiene que hacer y lo que como esencia de la religión, si uno entiende lo que es religión, es religarse a la esencia del hombre, a la esencia de la humanidad. La religión nos tiene que humanizar. Por eso es que muchas personas no quieren saber nada de la religión. ¿Sí? ¿Está viendo? Y justamente esos que son más bandiditos o bandidotes, esos que se aprovechan, ¿verdad?, de la gente, que le explotan, eso no quiero saber nada de religión. No quiero escuchar lo que Dios dice, ¿verdad? Dice, o a uno le quiero escuchar al país, pero el país no tiene nada que ver, ¿verdad? El país lo único que hace es también como cualquiera de nosotros que reflexiona desde la palabra de Dios lo que nos dice el Señor y proponemos, ¿verdad? O sea, esta es la propuesta del Evangelio, no es la propuesta mía. La digo, se la inventáis, ¿no? ¿Cómo ñande charla? Omoí aves añande, peñande a petu uy ñañe punu lleva ñañamindu uy se opilla esa ñame lleva peñande yara y añande. Y bueno, pero hay muchos, ¿verdad?, que directamente no quieren saber nada. No induce y te hoy peñande yarañe. ¿Pero por qué? Y por algo. Cuando alguien te mete el dedo en la llaga, ciertamente que neshin otar esa pucaita, hay güero esa pucaita o hay jaretas, no, ni oí que te han así gustáis. Y después querés tomar ya tus decisiones. No, ustedes los curas hablen en su iglesia, entre las paredes, ustedes esto, como la religión, como una cosa, ¿verdad?, que te lleva fuera de tu realidad. En otras oportunidades justamente hemos reflexionado, ¿verdad?, y hemos mirado mucho, porque el tema esto de la esclavitud es muy interesante, porque nosotros estamos siendo esclavos. No hace falta que hoy yo sea esclavo porque me han vendido, me han comprado por esto, pero también de cierta forma es más o menos así también, ¿verdad? Como vivimos en una sociedad bastante esclavizada, pero de una manera, como se dice, con guantes blancos, ¿verdad? Con los guantes blancos. Entonces, donde hay una suavidad en la forma de presentar, ¿verdad? Es decir, te están dando la cicuta, el veneno, ¿verdad?, mortal, pero en vez de que tú es como la eutanasia, ¿verdad? Aremanorejo, pero en buena manera. Aremano. Aremanorejo. Entonces te van dando entonces el dulce de leche en vez de que tú lleva. O te dan el venenito de a poquito, hasta que llega un momento en el cual ¡puf! O capulan de corazón, handicatuve y marejo, movea, lleva, remanoma, reputamos. Bueno, y por eso es que muchas veces, ¿verdad, queridos hermanos, cuando no entendemos el sentido profundo, ¿verdad?, de lo que significa la religión, en ese caso luego ya somos esclavos. Esclavos entonces de nuestros placeres, poderes y todo lo que significa la plata. Ustedes saben que son las 3 P famosas, ¿verdad?, que los documentos latinoamericanos habían presentado, ¿verdad? Las 3 P, yo digo, poder, placer y plata son las cosas entonces que nos dividen y que nos separan de Dios en el fondo. Y esto, queridos hermanos, nosotros justamente lo sacamos de nuestro interior. Y entonces la esclavitud entonces es esta manera en que nosotros poco a poco nos estamos entregando. Pero nos estamos entregando, ¿por qué? Y porque no somos capaces entonces de reflexionar desde Dios. En la medida en que nosotros reflexionamos en una humanización del hombre
Y por eso yo absolutamente no le doy razón a Carlos Marx, ¿verdad? Cuando él en su filosofía dice y presenta, ¿verdad?, a la religión como el opio del pueblo. Ciertamente que si vamos a mirar personas que se aprovechan y que le están dando la religión, entonces eso también es preocupante, y muchas veces el protestantismo está dando como un opio al pueblo. ¿Por qué? Porque todo te habla de un no sé qué cosa, de la prosperidad, de esto, aquello. Nunca dejen de ellos que las de tome su cruz y siga al Señor, renuncie, ¿verdad? O viva verdaderamente en esa pobreza que el Señor te está pidiendo, pero que no es una pobreza material o una pobreza intelectual o una pobreza, ¿verdad? Entonces eso ya es mal entendido, sino que aquí significa recuérdate que eres polvo, recuérdate que eres Adán, todo lo que tienes verdaderamente es prestado por Dios, todo lo que has acumulado, dice el Evangelio, esto es el lugar donde solamente las polillas, ¿verdad?, la corroen y la matan. Junten entonces y acumulen tesoros para Dios. Y entonces quiere decir que esta es una formación integral del hombre. Nosotros no podemos ni debemos entonces hablar aquí de una pobreza en el sentido de una miseria del hombre. Al contrario, el hombre vale oro. Lo que tenemos que hacer es rescatar al hombre. Y sin embargo nosotros pensamos que rescatar al hombre significa entonces darle cosas, llenarle de cosas. Anda upé ahí. Llenarle verdaderamente de ese sentido de la vida. Y cuando nosotros entendemos el sentido de la vida, ¿saben qué? Cada uno de nosotros va a ser capaz, ¿verdad?, de coordinar dentro de su comunidad, de coordinar entre la misma comunidad, entre las personas, los que formamos esa comunidad, esa iglesia, vamos a coordinar nuestra propia vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, te habla demasiado bien. Ellos se reunían y compartían todo lo que tenían y ninguno pasaba necesidad. Y así sucesivamente. Yo estoy hablando un poco del aspecto tal vez que muchas veces a la gente medio les molesta o les es difícil entender. Porque pensamos que la religión de por sí entonces queda simplemente en lo espiritual. Y no. En la medida en que nosotros vivimos lo espiritual y la fuerza de Dios, entonces, como decíamos con Santiago anteriormente, la fe que nosotros vivimos después la ponemos en obra. Y cuando vos le pones en obra, entonces te das cuenta, porque todos son personas que se preocupan de los demás. Cuando comienza el egoísmo, ahí está. Cuando comienza la cerrazón interior, ciertamente que después vendrán todos los problemas habidos y por haber. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de abrirnos entonces. Y pensamos que eso que tenemos aquí a disposición del hombre, de la persona, es simplemente nuestra. Es algo nuestro. Es algo que nadie puede compartir contigo. ¿Entienden? Y entonces hemos acumulado por emotivos. Bueno, queridos hermanos, yo pienso que sobre esto nosotros conocemos bastante, pero es esta la verdadera esclavitud de la que nos habla la palabra de Dios. No es simplemente esa esclavitud, ¿verdad?, de tener los grillos en los pies, en los tobillos, en las manos o donde sea, sino que la verdadera esclavitud es el hombre que no se conoce a sí mismo. El hombre que dentro de su sociedad no es capaz entonces de hacer un giro elemental y fundamental donde todos puedan vivir dentro de una felicidad integral y donde Dios verdaderamente pueda reinar en el corazón de todos. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia también al Señor en este domingo, 25º, que la palabra de Dios caiga gota a gota en nuestro corazón, y poco a poco nos vaya cambiando para formar un mundo verdaderamente más humano. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.